Esta. Señale cuál de las siguientes afirmaciones es correcta en relación con el manejo de los hemocultivos en adultos. Hemocultivos en adultos. A ver, se deben practicar en todos los pacientes que acudan a urgencias con fiebre. Cuando tengan dudas, apliquen las palabras absolutas. Todos, dice. Nada. O sea, quiere decir que si viene un paciente con fiebre, porque tiene un resfrío con fiebre, o tiene una amigdalitis purulenta, le tengo que hacer hemocultivos, no tiene sentido. El todos, el nadie, el nunca, el jamás y el siempre, o sus equivalentes, como son el 100% o el 0%, no son válidos nunca, ya en un examen. Alternativa A descartada. Dice, la extracción a través de catéter venoso es más fácil y rentable. O sea, si yo quiero extraer una muestra, tengo que colocar primero catéter venoso. Y como son en 3 sitios diferentes, tener que poner un catéter aquí, el otro en el otro lado y en otro acceso más, ¿no es cierto? ¿Sí o no? No sería rentable. Se deben extraer con intervalo de 30 a 60 minutos 3 muestras de 10 a 30 mililitros. Eso sí está mucho más adecuado. Una vez extraídos, se deben guardar en nevera hasta su procesamiento. No, nunca se hace eso. Todavía en nevera. O sea, saben que el frío puede lisar las bacterias. Dicen, no son de utilidad en pacientes con enfermedades autoinmunes. Alguien me dirá, pero si es autoinmune, la fiebre es por otra cosa. Pero yo les hago la pregunta, ¿los autoinmunes, un lupus por ejemplo, no puede infectarse con bacterias? Sí, entonces sí son de utilidad también ahí. ¿Ya? Entonces, lo correcto es esta de acá, ¿no? Hay que extraer de 10 a 30 mililitros, hemos dicho de 15 a 30, acá le han puesto de 30 a 60, están hablando, incluso aquí diría todavía de diferentes zonas de punción, ¿no? La alternativa C es la correcta. Como factor de riesgo y etiología de las bacteriemias nosocomiales se puede decir, señale la falsa, dice, ¿ya? La falsa. Son más frecuentes en los ancianos, son más frecuentes si hay granulocitopenia, en pacientes con nutrición parenteral la cándida puede ser el germen causante, el estreptococo piógenes es la causa más frecuente asociada a catéteres vasculares, dice en conjunto los gérmenes más frecuentemente aislados son los bacilos gram negativos. A ver, elijan lo cual... O sea, la que no está bien que lo mencione de esa forma. ¿Cuál es? Así es. Porque ¿cuál es el más común cuando hay catéteres, como dice aquí, catéteres vasculares? Es estafilococo epidermidis, ¿no es cierto? Los coagulas A negativos. No es estreptococo piógenes. Entonces, ahí va. Sin embargo, lo demás sí es verdadero. Podríamos reforzar lo que sabemos. Son más frecuentes en los ancianos, las bacteriemias. Claro que sí, no solo en ancianos, en niños también, en inmunosuprimidos también. ¿Qué tienen en común? Inmunosupresión. La inmunosupresión hace que no puedas focalizar la infección, diseminas bacteriemia, ¿ya? Los ancianos están ahí, neutropénicos, ancianos, todo lo que sea inmunosupresión. Por lo tanto, se relaciona con la alternativa B, que dice, son más frecuentes si hay granulocitopenia. La granulocitopenia es neutropenia, lo mismo. La C debería ser también verdadero, dice en pacientes con nutrición parenteral, la cándida puede ser el germen causante, sí. Además, cuando dice puede, debe ser verdad, ¿no? Y el otro que es verdad, dice en conjunto los gérmenes más frecuentemente aislados son los bacilos gram negativos. Claro que sí, por eso es que las terapias empíricas empiezan con ceftazidime, cubriendo gram negativos incluidos pseudomonas. ¿Ya? No es buena idea empezar con vancomicina. No estás cubriendo nada, estás haciendo solo presión selectiva. ¿En cuál de las siguientes patologías el estafilococo epidermidis es el principal agente responsable? Fíjense cómo rondan las preguntas más o menos por ahí, porque es importante, pues. Osteomelitis aguda, gastroenteritis aguda, neumonía, infección de catéter endovascular, endocarditis infecciosa. ¿En cuál? Infección de catéter endovascular. En endocarditis también puede estar, en los que son de válvula protésica, ¿no? En los primeros 2 meses generalmente. Podría haber neumonía, raro, pero podría haber. Podría haber osteomelitis también, no es muy común, pero debería haber. Pero en gastroenteritis, muy difícil, ¿ah? Ahí sí no esperaría. ¿Ya? Pero donde sí yo espero encontrar ese tipo de bacteria es, como dice la alternativa D, en la infección de catéter endovascular. El siguiente dice, son características que pueden estar presentes en el shock séptico, excepto. A ver, elijan, algunas preguntas son así, medias tontas. ¿Cuál? Por supuesto, ¿no es cierto? Acá no tienen que pensar en lo demás. Si por definición la sepsis severa y el shock séptico es hipotensión, ¿cómo va a haber crisis hipertensiva? ¿No? Esa es la alternativa. Señale en cuál de las siguientes situaciones clínicas puede afirmarse que nos encontramos ante una sepsis severa. A ver, clasifiquemos. Sepsis severa, primero tendrá que ser sepsis.
O sea, tener 2 criterios o más de SIRS, y para ser severa con signos de hipoperfusión, ¿ya? Que puede ser oliguria, que puede ser hipotensión, que puede ser diaforesis permanente, que puede ser lactato más de 1, etcétera, etcétera. Todo lo que es hipoperfusión. A ver, vamos a ver. Sepsis severa, paciente muy quebrantado, subjetivo. Eso no es parte del diagnóstico. Con fiebre de 40. Alguien que tiene amigdalitis también puede tener fiebre de 40. Dice, y hemocultivos positivos. Los hemocultivos no participan en la definición. ¿Ya? Descartado, no es la A. B, paciente con fiebre de 40, ¿ya? 16.000 leucocitos, perfecto. Tiene ahí 2 criterios para SIRS, está interesante. 22 respiraciones por minuto, perfecto. Esto es SIRS, pero SIRS puede ser infeccioso o no infeccioso, ¿ya? Y no llega a sepsis severa, porque no habla de hipoperfusión. ¿Estamos de acuerdo? Nos queda 3. Paciente con fiebre de 40 y presión arterial de 80 sobre 50, presión sistólica menor a 90. O sea, tiene hipotensión y tiene fiebre, solo eso. Eso tampoco no me indica nada. Salud, doctora. Nos queda 2 posibilidades. Aquí sí, 50% de posibilidades de acertar. Dice paciente con esputos purulentos. ¿Eso qué significa? Probable infección. ¿Sí? Purulentos. 22 respiraciones por minuto, fiebre de 40, 16.000 leucocitos por microlitro. Me habla de 3 características del SIRS. Por lo menos es sepsis hasta ahí. ¿Sí? Y dice, y 20 mililitros de orina por hora. A ver, multipliquen en 24 horas cuántos mililitros va a juntar. ¿Cuánto sería? ¿480? ¿A partir de cuánto es oliguria? Menos de 500, a grosso modo. ¿Ya? 480 ya está haciendo oliguria. Entonces hay signos de hipoperfusión, hay signos de SIRS y está infectado. ¿Sería una sepsis severa? Sí. Claro que sí. Y si no, tendría que ser la E. Vamos a ver si lo dice mejor. Dice paciente con fiebre de 40, 16.000 leucocitos por microlitro. Perfecto. Tiene 2 criterios de SIRS nada más. No habla de hipoperfusión y habla de que crece pseudomonas originosa en el hemocultivo. No. La alternativa es la D. Fíjense cómo puede venir un poquito enmascarado cuando dice del flujo urinario. Muy bien. Entonces, cuando hablamos de infecciones intrahospitalarias o nosocomiales, nosotros tenemos varias posibilidades dentro de la etiología. Ya hemos dicho que los gram negativos van a la cabeza, ¿ya? Y ahí simplemente E. coli será la más común por el hecho de que la infección de tracto urinario es la más común también, ¿ya? E. coli está ahí. Están los otros gram negativos, está Klebsiella, está Pseudomonas. Otros gram negativos, si ustedes se acuerdan, espero que se acuerden, del grupo de los AMC, donde solo servía cefalosporinas de cuarta y carbapenens. Y en las BLES solamente carbapenens, ¿no es cierto? Ahí está Serrate y Enterobacter, están en ese grupo. Acinetobacter también. ¿Qué cosa tenemos que recordar de estos de acá? Bueno, la E. coli es el principal, el más importante, el que más presente está en las infecciones intrahospitalarias. Pseudomonas aeruginosa, está mal escrito, ¿no? No es pseudomona, ya saben, es Pseudomonas aeruginosa. Pseudomonas aeruginosa es una bacteria importante porque basta por el hecho de que está presente en las infecciones intrahospitalarias. Nosotros cuando iniciamos terapia no podemos decir, ya son los gram negativos y dale terapia contra gram negativos. Tiene que ser completo. Dale para gram negativos que coberture Pseudomonas. Ya, porque si tú solo tratas E. coli y por tu mala suerte esas Pseudomonas, no hay nada que hacer. ¿Ya? No hay nada que hacer. ¿Y Acinetobacter dónde está? Acinetobacter coloniza rapidito todos los dispositivos invasivos, fundamentalmente los que tienen que ver con ventilación mecánica. Traqueostomía, tubo endotraqueal, rapidito se coloniza por Acinetobacter. ¿Ya? Y hay una diferencia interesante entre Acinetobacter y Pseudomonas, que también lo habíamos comentado en algún momento. ¿Ya? Ambos son no fermentadores, no sé si se acuerdan, junto con Stenotrophomonas maltófila, eran 3 nada más. Enterobacterias gram negativas no fermentadoras, son 3, ¿ya? Importantes, Pseudomonas, Acinetobacter y Stenotrophomonas. ¿Ya? ¿Por qué se diferencian fundamentalmente Pseudomonas con Acinetobacter? Como su nombre lo indica, primero, Acinetobacter, de ahí viene el nombre, no se mueve, es inmóvil. ¿Ya? En cambio, Pseudomonas sí tiene movilidad. ¿Ya? Son una de las 2 cosas. Otra, que cuando ustedes aíslan Pseudomonas, lo más probable es que esté infectando. ¿Ya? Y muy poco probable, pero no se descarta, de que sea solo colonizante.
En el cambio, Acinetobacter, lo más probable es que sea colonizante. Y muy poco probable que esté infectando. ¿Ya? Esas dos cosas hay que manejar. Esas dos cosas hay que manejar. Muy bien, pero esos son los gran negativos. Sin embargo, están los gran positivos también. Y los gran positivos, a la cabeza está Staphylococcus aureus, incluso el meticilino resistente para situaciones del examen, porque para el examen el meticilino resistente u oxacilino resistente, que es lo mismo, es del hospital, y los oxacilinos sensibles de la comunidad. Eso no es tan real. Mejor dicho, no es real para nada, ¿ya? Pero para situaciones del examen es así. ¿Ya? Para situaciones del examen es así. Por eso es que para el hospital vancomicina y para la calle oxacilina. ¿Ya? En el examen, digo. Puede ser a la inversa incluso, dependiendo de su patrón. Ya, bueno, pero está Staphylococcus aureus, es el más importante y se asocia mucho a Acinetobacter porque también tiene que ver con todo lo que sea invasión. Invasión, Staphylococcus aureus. Ahora, si esa invasión es vascular, Staphylococcus coagulasa negativo. Ya, el epidermidis sobre todo, cuando es vascular. Y el enterococo también está presente como un germen importante. ¿Ya? Enterococo. Felizmente la mayoría de las veces asociadas a infecciones de tracto urinario. La mayoría de las veces. ¿Ya? Sin embargo, podría ser bacteriemias también, podría causar endocarditis, otras cosas más. Y aquí están las intrahospitalarias que ya hemos comentado, o sea, estará de tracto urinario, de tracto respiratorio hemos dicho, la neumonía intrahospitalaria, que está bien, 72 horas o más es intrahospitalaria, pero hasta los 5 días hay que considerar intrahospitalaria precoz. ¿Para qué sirve eso? Que todavía las bacterias de la comunidad están ahí. ¿Ya? Y pasado ese tiempo es intrahospitalaria tardía. Ahí sí ya empiezas necesariamente a cobertura pseudomonas, no se olviden. Y la asociada a ventilador mecánico, por el hecho de tener el ventilador y el tubo endotraqueal, empieza a aparecer Acinetobacter, Estafilococo, ahí sí. En el caso de intraabdominales, posoperados, por ejemplo, hay que pensar en enterobacterias gram negativas, también en anaerobios, ¿ya? Anaerobios. Pseudomonas incluido, obvio, ¿ya? En heridas quirúrgicas están los Staphylococcus aureus y también el coagulasa negativo. Esto preguntaron alguna vez. En las heridas quirúrgicas infectadas, ¿cuál es el principal agente etiológico? No piensen en el epidermidis, es aureus, ¿ya? Es aureus. Así, contundente. Y aquí están los catéteres intravasculares, que no quepa la menor duda, esto es repetitivo, es Staphylococcus coagulasa negativo y a la cabeza epidermidis. Casi no hay otro coagulasa negativo importante, ¿eh? Desde el punto de vista de patología en humanos. Y la terapia contra pseudomonas, hay varias posibilidades, porque ustedes saben, por ejemplo, quinolonas. A ver, hablemos clarito. Ciprofloxacino cubre pseudomonas, levofloxacino también cubre pseudomonas, ¿ya? En aminoglicósidos, el que mejor cubre es amica, ¿ya? El que mejor cubre es amica. Y en quinolonas el que mejor cubre es cipro. Levo también cubre. En cefalosporinas, ¿cuáles son las que cubren pseudomonas? Las de primera nada que ver, las de segunda nada que ver, en las de tercera sí, está ceftazidime, ¿y quién más? Cefoperazona también. No se usa mucho, pero cefoperazona es antipseudomonas. Los dos de tercera, ¿ya? Pseudomonas, cubre muy bien. Tercera generación, ¿no? Y también el de cuarta, cefepime también cubre pseudomonas. Cualquiera de esos tres tiene buena cobertura. Pero en el examen, y por eso lo hemos recalcado aquí, en el examen es ceftazidime, pues. ¿Ya? En el examen, la mejor cefalosporina es contra pseudomonas de ceftazidime. Es lo primero que tienen que pensar. Carbapenems también se puede usar, Astreonan también cubre. ¿Para qué cosa es el Astreonan? Cuando tengas necesidad de usar betalactámico y hay antecedente de anafilaxia a betalactámicos. El Astreonan no hay anafilaxia cruzada, ¿no? Por lo tanto se puede usar. Y colistina es cuando es pseudomonas multidrogo resistente. Pero esto es un paliativo, ya hemos dicho, porque colistina en realidad no es un buen antibiótico, ¿ya? Pero de alguna manera cobertura algo mejor. Sin embargo, la mayoría de las veces es por gusto nada más. Nada más inventado. En gran positivo si hay una enormidad de terapias. Pero ceftazidime, no se olviden, pseudomonas en el examen es ceftazidime. Y para Staphylococcus, que es, vamos a decir, el otro importante entre los gran positivos, ¿pueden usar penicilina antiestafilocócica? Por supuesto que pueden usar. O sea, oxacilina puede servir. Penicilina más inhibidor de beta-lactamasa, o sea, amoxiclavulánico, ampisulbactán, piperacina tazobactán. ¿Sirve o no sirve? Sí sirve, ¿no? Porque como tiene penicilinasa, ese inhibidor, ya sea sulbactán o clavulanato tazobactán, se lo lleva
a la penicilinasa y lo hace sensible a la penicilina. Cotrimoxazol, que sirve no solo para el estafilococo sensible a la oxa, sino para el resistente a la oxa también. ¿Ya? O sea, ese que se necesita vancomicina, ahí también sirve cotrimoxazol. Y en los pocos casos aislados en el mundo de resistencia a la vancomicina, también cotrimoxazol sirve. Entonces es importante, hay que cuidar. Tetraciclinas también sirve, rifampicina sirve, las cefalosporinas desde primera a cuarta generación sirven para los sensibles a la oxacilina. Si es sensible a oxa, yo puedo usar cefalosporina de primera. Ya puedo usar cefalosporina de segunda, de tercera o de cuarta generación, sin ningún problema. ¿Y las de quinta están hechos para qué? Un equivalente a la vancomicina, o sea, para el oxacilino resistente. Ahí funcionan las de quinta. Vancomicina, sin embargo, es el de elección en el hospital. Linezolid es una alternativa. Aquí están las cefalosporinas de quinta. Entonces, cuidadito, vancomicina aquí, ¿ya? Ceftazidime para pseudomonas, hablando del examen, digo, y vancomicina para estafilococcus. ¿Ya? Así con ese día se van a quedar. Pero también llévense el mensaje de que no es la única alternativa, hay muchas alternativas. Aquí está lo que les decía más o menos, cómo van a hacer el tratamiento. Miren, tratamiento empírico según el foco de infección. Sepsis severa o shock séptico, pero de foco desconocido, o sea, no se sabe. Les hablé de un paciente lúpico que hace hipotensión, hace un hemograma francamente patológico, signos de SIRS, ¿ya? Y no sabemos cuál es el foco, de entradita. Probablemente en el estudio lo vamos a determinar, pero no sabemos. Ahí sí está indicado dar un carbapenems más vancomicina. ¿Por qué? Porque en el hospital está estafilococo y en el hospital también está pseudomonas. Conviene, amerita tratar de esa forma. Pero no es para que se quede con eso, es hasta que definan cuál es y desescalen. Y retiren el que está de más. Sepsis de origen respiratorio, miren, ¿qué dice? No dice meropenem más banco, dice cefalosporina de tercera generación. ¿Ya? Cefalosporina de tercera generación significa ceftazidime, ¿sí? Porque pseudomonas está ahí, ¿no? ¿Se puede o no agregar linezolid o vancomicina cuando hay sospecha de estafilococo? Si no, no. ¿Y en quién van a sospechar estafilococo? Cuando hay intubación, por ejemplo. Cuando hay traqueostomía, por ejemplo. Todo lo que sea invasión de vías respiratorias puede estar estafilococo. ¿Por qué prefieren aquí linezolid y no vancomicina? Porque el linezolid llega mejor a pulmones. Se distribuye mejor en tejido alveolar. Pero es bacteriostático, acuérdense. Vancomicina es bactericida. ¿Ya? En nuestro medio al menos sigue siendo vancomicina. Sepsis de origen abdominal. Miren, pueden usar piperacina tazobactam. Pueden usar una cefalosporina de cuarta generación más metronidazol cubriendo anaerobios. O pueden usar un carbapenem que cubre gram negativos y anaerobios también. Pero no dice meropenem más vancomicina. O sea, aquí no tendría sentido usar vancomicina cuando la sepsis es de foco abdominal. Sepsis por catéter. ¿Cuál era el principal agente etiológico? Coagulasa negativo, entonces glicopéptido, vancomicina. Dice más aminoglicósido. Claro, por la bacteriemia no se olviden. ¿Cuál es el aminoglicósido que acompaña bien cuando hablamos de estafilococo coagulasa negativo? No es amicacina, es genta. ¿Se acuerdan en la endocarditis de válvula protésica? Daban genta, a la banco le añadían genta, es por eso, ¿ya? Genta. Bueno, hay alternativas y siempre acuérdense de retirar el catéter. Sepsis de origen urinario, cefalosporina de tercera o de cuarta. No dice meropenem, ni dice meropenem más vancomicina. ¿Ya? Cefalosporina de tercera. Claro, ceftazidime otra vez, porque estoy pensando en E. coli, y como es del hospital, de repente tiene resistencia, ¿no? En neutropénico, miren, ceftazidime. Solo como alternativa está el carbapenem, ceftazidime empiecen. ¿Ya? Podrían usar piperacina tazobactam, porque ambos cubren pseudomonas. ¿Ya? Y acuérdense, piperacina es una penicilina, miren con qué está empezando. Pueden agregarle aminoglicósido. Si no funciona, podrían pensar ya en terapia antifúngica, como habíamos comentado. ¿Ya? Y en piel y tejidos blandos, bueno, hay varias posibilidades, ¿ya? Varias posibilidades, pero en su gran mayoría hay que coberturar lo que es estafilococo, ¿ya? Estafilococo. Vancomicina es el que se indicaría. Entonces, a ver, ¿cómo resumimos? Catéteres intravasculares, banco, puede ser más gentamicina. Intraabdominal, carbapenem solo, ¿ya? O ceftazidime, porque hay que cubrir pseudomonas, más metronidazol. Foco respiratorio, ceftazidime. Pueden darle más amicacina si quieren. ¿Ya? Así más o menos va. Solamente está indicado meropenem más banco o imipenem más banco cuando es una situación severa como un shock séptico y no hay el foco determinado. Y es difícil de determinar. Ahí podrían arrancar hasta que estudien. ¿Ya?
A ver, el tratamiento empírico de la sepsis debe incluir, dice señala la falsa. Vamos a ver. Metronidazol, si se sospechan anaerobios. Ya, me parece bien. Vancomicina, si se sospecha de Staphylococcus aureus. Cefalosporinas de tercera generación, si se sospechan gram negativos. Clindamicina, si se sospechan anaerobios. Ceftazidime, si se sospechan pseudomonas. ¿Cuál es falsa en todo caso? A ver, vamos a ver. ¿Metro está bien? Perfecto. Ceftazidime está bien si se sospecha pseudomonas, por supuesto. Entonces tengo 3 alternativas a descartar. Clinda podría dar si sospecho anaerobios o no cubre anaerobios. Claro. O alguna vez han escuchado anaerobios intrahospitalarios. Ahí casi no hay mucho problema. ¿Ya? El anaerobio, cuando se expone a la tensión de oxígeno ambiental, chao. Es por eso que la mayoría no son problemas en resistencia. ¿Ya? Entonces, puede ser metro, puede ser clínica, dependiendo de la ubicación. Acá dice cefalosporina de tercera generación, si se sospechan gram negativos. Si sospecho gram negativos, que es lo más común en las intrahospitalarias, ¿qué le voy a dar? Ceftazidime. ¿Y qué cosa es ceftazidime? Cefalosporina de tercera. Pero acá dice banco si se sospecha de estafilococo. Miren a lo que me queda. Acá dice solo Staphylococcus aureus. No dice meticilino resistente. Si sospecho de meticilino resistente, sí le doy banco. ¿Ya? Cuidado. A ver, paciente ingresa a urgencias con disminución del nivel de conciencia. Fiebre de 39, presión arterial, miren, la sistólica está menor de 90. ¿Tiene hipotensión? Sí. Tiene hipotensión, tiene fiebre y tiene trastorno del sensorio. ¿Ya? Dice, ¿cuál de las siguientes considera la actitud inicial más correcta? Lo habíamos comentado hace un rato y esto siempre van a preguntar. Si no se acuerdan por ahí, pues piensen en el ABC. Vías aéreas primero y luego circulación, ¿sí? Vamos a ver, ¿qué dice? Iniciar tratamiento antibiótico empírico de amplio espectro, dice. Probablemente van a iniciar. Pondría en duda si es que es de amplio espectro, ¿ya? Pero no es lo primerito que van a hacer. El otro dice realizar punción lumbar, por lo que tiene trastorno sensorio. ¿Quién sabe si persiste la punción lumbar después del manejo, el trastorno sensorio después del manejo de repente, ¿no? Pero no es lo inicial. Bajar la fiebre, dice. Bueno, también es algo prioritario, pero no sé si eso sea, si la fiebre lo va a matar. Tomar muestras para hemocultivos, o sea, todo lo van a hacer. Pero lo primero que tendrán que hacer pues será aportar líquidos. Tú aportas líquido y probablemente chao la hipotensión, chao trastorno sensorio. Porque faltaba que llegue la sangre a tejido cerebral, había hipoperfusión. Mejoras la perfusión, se recupera el paciente, solo queda la fiebre. ¿Ya? Solo queda la fiebre. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es aportar líquidos intravenosos. No se dejen llevar por lo de la terapia. El antibiótico es complementario nada más. Pacientes sometidos a intubación. Hay que tener en cuenta siempre en pacientes sometidos a intubación Staphylococcus aureus y Acinetobacter baumannii. ¿Ya? Staphylococcus aureus y Acinetobacter baumannii. ¿Ya? Pacientes sometidos a ventilación. Hay que acordarse de eso. Neumonía intrahospitalaria, ¿no? Neumonía intrahospitalaria. ¿Saben cuál es el problema? Que van a ver paciente con dificultad respiratoria. Incluso cardiópatas de hace tiempo. Te dicen descartar ICC, descartar neumonía intrahospitalaria, descartar, y todo es descartar ARS. O sea, ¿qué cosa han diagnosticado, pues? Si todo es descartar, y está 20 días y sigue con descartar. Ahí faltaba un médico, ¿no? Uno tiene que sospechar más o menos qué puede ser. ¿Ya? ¿Qué pasa si sospechan de una ICC? Dígale un par de días nomás el balance hídrico y se van a dar cuenta. ¿Ya? Veo edemas, qué sé yo. Fundir edemas es sencillo, hay que hacer un balance hídrico negativo. Si desaparece eso, eso era. ¿Ya? Entonces, ese es el problema, o sea, no se hace un buen diagnóstico. Y ahora, cuando estaba de moda todavía, descartar influenza H1N1 todavía le ponen. O sea, eso más. O sea, ¿cuál es la patología? No se sabe. Foco abdominal, no se olviden, vuelvo a repetir, gram negativos y anaerobios. Gram negativos y anaerobios. ¿Qué van a dar para gram negativos? En el hospital para gram negativos, ceftazidime. ¿Sí? Más anaerobios, metronidazol. Ceftazidime más metronidazol puede ser. ¿Carbapenem solo puede funcionar? Sí, puede funcionar. El carbapenem te cubre gram negativos, también gram positivos y anaerobios. Pero no me den vancomicina. Ni siquiera en la teoría figura, ¿no?
Sonda urinaria. Primero hay que retirar la sonda si es posible. ¿En qué van a pensar? En E. coli, ¿no? En primer lugar. Terapia empírica. Ceftazidime también podrían empezar. Porque hay que cubrir E. coli, pero cuidado porque usted es pseudomonas. No van a pensar en Staphylococcus aureus. ¿Ya? Así más o menos es el manejo. Hay que tener siempre presente esa situación de procedimientos invasivos. Cuando hablamos de ITU en el hospital, miren, hay una tendencia a tener ITU nosocomial en personas de más edad. Ya, en los más jóvenes esto es menos probable. O sea, que encuentren una infección de tracto urinario intrahospitalaria es más probable en viejitos. Ya, en ellos sí está justificado que sospechen. En personas jóvenes piensen en otras posibilidades primero. O sea, no es que no exista, pero no es lo más común. ¿Ya? A pesar de que las infecciones de tracto urinario es lo más común en el intrahospitalario. Ahora miren, si son jóvenes, en mujeres hay derecho de pensar, pero en varones es poco frecuente. ¿Ya? En cambio, cuando el paciente ya es anciano, por decirlo así, en mujeres y varones es casi parecido. Hay cierto predominio en mujeres, pero en varones ya hay derecho porque hay patología prostática, hay antecedentes de sondaje, etcétera, etcétera. En personas jóvenes, el principal factor asociado es la actividad sexual. Esto está descrito, ¿sí? Pero en nosocomial, para que se den cuenta, es sonda urinaria. ¿Qué se tiene que hacer, creen, como una medida para bajar la incidencia de ITU intrahospitalario? No usar sonda por gusto, pues no colocar sonda simplemente porque está hospitalizado, ¿ya? Muy bien. Entonces, fíjense que a diferencia de la ITU común y silvestre, que los gérmenes pueden ascender por la uretra, llegar a la vejiga, generalmente por digamos, generar un cierto grado de inflamación por actividad mecánica durante la actividad sexual. En cambio, en la ITU nosocomial, la presencia de la sonda hace que o se colonice la sonda y intralumen avance las bacterias, es una puerta de entrada, y más aún si ustedes van a estar abriendo la bolsa colectora para recolectar orina, ya, o sea, ahí hay problemas. Si van a hacer eso hay que clampar primero, ya. Y la otra es que sea extraluminal, o sea, en el momento de colocar la sonda, también puede ser. ¿Ya? Una de las cosas que más se describe, no sé si les ha pasado o han visto, ya, es que en el momento de colocar, en el caso de pacientes de sexo femenino, antes de colocar, primero que no hacen bien el aseo, y segundo que no colocan directo. Están como fueran ciegos, están colocando, palpando hasta que casi creen que, o sea, parte de magia tiene que desaparecer la sonda. No, hay que anatómicamente ubicar dónde está el meato y colocar. Ya, ese es uno de los problemas. Contaminan bien contaminado y recién colocan la sonda. Obviamente va a haber una ITU. ¿Ya? Muy bien. Bueno, así más o menos es. Las otras características no son tan trascendentes. Esto importante en los neutropénicos. Neutropénico con fiebre, neutropénico con sepsis. Estaría hemocultivos, den antibiótico, todo. Pero busquen abscesos perirectales. Ya, busquen abscesos perirectales. Los abscesos perirectales son muy comunes en los neutropénicos porque esa zona es muy propensa porque hay bacterias gram negativas, ¿no? Bacterias fecaloideas, que en el caso de un neutropénico puede condicionar absceso. Y si no debridan ese absceso no se va a solucionar la fiebre. Entonces no se olviden, en los neutropénicos busquen esa posibilidad. No es suficiente dar terapia nada más. ¿Ya? Hay que buscar esa posibilidad. Dice, la infección respiratoria nosocomial se caracteriza por... A ver, la intubación orotraqueal es un factor de riesgo reconocido. ¿Qué opinan? Claro que sí, todo lo que sea puerta de entrada va a ser un factor de riesgo. La pseudomonas aeruginosa es una de sus causas más frecuentes. ¿Qué dicen? Todo lo que es intrahospitalario, pseudomonas a la cabeza, ¿ya? Además, habla de neumonía intrahospitalaria, acuérdense, por eso es que se cubre primero con ceftazidime. Siempre hay que pensar en gram negativos primero. Entonces me quedan tres posibilidades. Dice, el tratamiento suele ser empírico. O no es empírico. Claro. ¿Ya? O me van a decir, no, primero tienes que aislar y recién le das el tratamiento. No, es empírico, suele ser empírico. No dice siempre, ¿no? Pero dice suele ser empírico, sí. 50% de posibilidades o 100% ya acertado. ¿Qué dicen? El otro dice, el cultivo de esputo puede ser rentable. Puede. Puede ser que sí, puede ser que no. Todas son alternativas verdaderas. Respecto a la infección urinaria nosocomial, suelen ser muy sintomáticas. ¿Qué opinan? Más bien no hay síntomas.
Porque esa disuria, polaquiuria, tenesmo vesical, dolor suprapúbico, etcétera, solamente se va a ver en las personas que necesiten voluntariamente, vamos a decir, relajar esfínteres para miccionar. Pero la persona está sometida a un sondaje, entonces apenas va formando orina, va saliendo por la sonda. Entonces, esa sintomatología no se va a notar. Suelen ser, más bien, no necesariamente sintomáticas. La causa más frecuente es el enterococo. ¿Qué dicen? ¿Cuál es la causa más frecuente? E. coli. E. coli, ¿ya? E. coli. Se deben tratar todas las bacterias, todo lo que sea todas, nunca, jamás, etcétera, es falso. Dice que todas las bacterias asintomáticas se deben de tratar en el paciente sondado falso. Falso, ¿ya? ¿La manipulación instrumental de la vía urinaria es un factor de riesgo? Sí, ese es el principal factor de riesgo. ¿Ya? O introduces la bacteria en el momento de colocar la sonda, o habiendo hecho un buen procedimiento, en el procedimiento posterior, haces que la bacteria ingrese por vía intraluminal. Ya, la alternativa D es la correcta, porque la otra dice, es la segunda causa de frecuencia de infección nosocomial, es falso, es la primera. Las infecciones nosocomiales son una causa importante de morbilidad, mortalidad y aumento de las estancias hospitalarias. Señale cuál es la más frecuente entre las que se mencionan. Pregunta repetitiva, ¿ya? O sea, se repite a cada rato. Sin embargo, no está de más grabárnoslos ya de una vez. ¿Cuál es? Infección urinaria. Pues nosotros, o sea, ahí no hay nada que discutir. Infección de tracto urinario. Y tenemos por mucho tiempo para que esto siga siendo así, mientras sigamos usando sondas urinarias. Señale cuál de los siguientes microorganismos produce típicamente infecciones nosocomiales. O sea, del hospital. Acuérdense que están en el examen. ¿Ya? Neumococo resistente a penicilina. ¿Ya? Escherichia coli resistente a ciprofloxacino. Bueno, pues sí puede ser, pero en la comunidad también hay Escherichia coli que tiene esa resistencia. Estafilococo aureus resistente a meticilina. Claro, ese es del hospital. ¿No? Además, ¿se acuerdan? En el hospital, generalmente eso se considera intrahospitalario y el sensible es de la comunidad. El otro dice estreptococo del grupo A, productor de endotoxina. El estreptococo del grupo A es el estreptococo piógenes, que produce faringoamidalitis purulenta, que produce infecciones de piel y tejidos blandos. No es necesariamente intrahospitalario siquiera. Y el otro dice estreptococo beta-hemolítico, que es lo mismo. ¿No? Es lo mismo. Estos dos nada que ver. De estas, bueno, el neumococo tampoco. ¿Qué elegirían entre Escherichia coli y Staphylococcus aureus? ¿Cuál es más intrahospitalario? Porque dice, produce típicamente infecciones nosocomiales. Escherichia coli es el más abundante y todo lo que quieran, pero también está en la comunidad. ¿Ya? Y si hay una infección prevalente en comunidad, les aseguro, es ITU también. De lejos. ¿Ya? Entonces, el Staphylococcus aureus resistente a meticilina, ese es el que se considera que es intrahospitalario. Y ustedes ya saben que en la comunidad también hay, ¿no? Incluso con algunas cosas diferentes más. A ver, paciente de 44 años, diagnosticado de colitis ulcerosa. Es intervenido quirúrgicamente, realizándosele una resección de colon. Se administra profilaxis antibiótica y alimentación parenteral. Ajá, esto les tiene que decir algo. A través de una vía endovenosa central. Al quinto día posoperatorio comienza con fiebre en picos. ¿Cuál es el microorganismo responsable más frecuente de este proceso? ¿Qué pueden decir de esto que está acá? Miren, si yo encontrara Staphylococcus epidermidis, yo diría que esta pregunta no está del todo bien planteada. ¿Ya? Porque sí, pues sí tiene a vía central, Staphylococcus epidermidis puede estar causando una bacteriemia, pero no está Staphylococcus epidermidis. ¿Qué otra cosa puede entrar por ahí? Y para colmo tiene nutrición parenteral. Ha sido sometido a cirugía abdominal, ¿no? Ha recibido terapia antibiótica, o sea, cándida, ¿sí? Cándida. Esta es una candidemia, ¿no? Candida albicans. Y albicans, ¿por qué ponemos? Porque es la más común. Las otras especies son menos frecuentes. ¿Ya? No se olviden, miren, solamente para que recuerden, la antibioterapia de amplio espectro, enfermedades debilitantes, la colonización por cándida, que lo habíamos comentado, la cirugía con apertura de víscera hueca, que es lo mismo decir cirugía abdominal, la colocación de catéter venoso central, la nutrición parenteral, etcétera, son factores de riesgo para candidemia. ¿Ya? Son factores de riesgo para candidemia. No se olviden.